Son las 4:10. Eh, Profe, se me hizo algo raro, algo de, bueno, del apunte de la esfera cortada con un cilindro. Es que en una parte como que busca el valor de R, pero está en función también de R y luego como que yo lo que veo es que sustituye R, entonces se me hizo raro. ¿Dónde? Ahí, R cuadrada igual a eso y llega luego a R cuadrada, o sea, al cuadrado de teta, pero Sí, bueno, sí, tuve que poner que uno es rho, digamos, porque es como o sea, cuando llega justamente acá es el radio del cilindro, entonces por eso. Le llamé igual, pues es lo que quiero decir. O sea, esta R que puse aquí es el radio del cilindro, y esta R es la R coordenada cilíndrica, esférica, perdón. Le puedes ok. poner rho aquí. Ok. ¿Ok? ¿Qué más? Este ejemplo está en el Sagan, creo que ahí les puse. O les dije, no me acuerdo. Según yo había puesto. Bueno, este está en el Sagan, ahí está también. Eh, Bueno, ahí está la región esta, ¿no? Así como se ve. No sé, ¿tienen alguna pregunta de este aparte? De eso de poner el mismo radio. En la primera, bueno, divide la región en dos partes y Sí, pone una que es como la esfera, pero sí. es que se me hace raro porque solamente, porque yo veo como que el radio no está recorriendo el volumen, sino como que solo la carcasa. Aquí está, ¿no? El radio va de 0 a 1, entonces en la parte verde pues recorre, digamos, todo esto con el interior. Y, por ejemplo ahí, O sea, de aquí a eh, acá, ¿no? es que, y por abajo está como cero, pero no debería ser como a la altura o, bueno, en función de cómo esté cortado, porque pues no vas desde el cero, ¿sí? O sea, no habría que ver como dónde está cortado y ponerle ahí pues, alguna función cota por abajo. Ah, como cortado. Ah, tú dices que vaya desde el plano este. Ajá. Mm, Ah, pero es que fíjate que, o sea, aquí sí, es que aquí parece que está,
¿Dónde está el dibujo? Sí, este dibujo está mal. Porque esta cosa está más pequeña, o sea, realmente está como adentro. Y el casquete, pues o sea, aquí como que lo tapa, pero en la parte de atrás tiene la parte o sea, que está como en la parte de atrás como el hueco que está entre la esfera y el cilindro, no sé si me explico. O sea, no es tal cual nada más esto así, pues, sino que hay toda esta parte que está entre el cilindro y la esfera también es algo que está contando ahí. Bueno, esto, mañana que van a ver a Juan lo pueden discutir más a detalle. Pero sí, salgo pues, con cómo está dibujada esta cosa. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Sí, sí, mañana aprovechando que lo van a ver, pues pueden ver más a detalle eso, el diagramita. Eh, Cada vez somos menos. Quiero avanzar aquí, pero antes iba a comentar. Bueno, son pocos y de hecho ustedes no, la gente que entra no creo que tenga ese problema. Eh, Mejor, bueno, es, sí es una cosa que ya había pensado, pero es que hablando con Juan me dijo que a lo mejor, o sea, dado que realmente pocos están interesados en el curso y esto, entonces me decía que como puse la restricción de que si, si entregan la tarea individual, entonces hacían 8 problemas, ¿no? O sea, evidentemente ya había pensado en eso, pero digamos, este, mejor avisarles, sí. Bueno, lo que él me decía es que a lo mejor, como todos tienen que subir su tarea, que a lo mejor entregaban de manera individual para hacer menos problemas de los que tenían que hacer. Y entonces, pues entregar 8 en vez de 10, pero habiéndolos hecho en conjunto, ¿no? Algo así como, en vez de hacer los 10, hacer 8 y entregarlos individual. Entonces, bueno, lo que yo iba a hacer sin comentar es, si veía esa situación, pues cancelar, ¿no? O sea, si veo una copia de una tarea con otra y dicen que la entregaron solos, poner un cero automáticamente, pero bueno, yo creo que mejor eso lo voy a poner. Y con ustedes, pues evidentemente eso no va a pasar, pero, o sea, en un grupo de tanta gente y muchos que no, este, tienen interés en esto, podrían verse tentados a eso, entonces eso lo pondré más tarde, si es algo que no iba a hacer. Y también me dijo Juan que puede a cualquier hora, entonces, nada más, antes de que terminemos me avisan, porque si no me dicen, entonces pues ya no se hace nada para mañana. Eh, bueno, la cuestión por la que no quiero discutir el ejercicio de ahorita que me pregunta Aldair, es porque quiero terminar ya con una cosa que nos falta por revisar, y quiero terminarla hoy. Entonces, de ese ejercicio discútanlo mañana también.
La cuestión es que en el teorema de cambio de, bueno, el teorema de cambio de variables no lo hemos demostrado y no lo vamos a demostrar. Solamente dimos este, una idea heurística de qué es lo que significaban las cosas que estaban ahí en el enunciado del teorema, ¿no? Por qué el área cambiaba con el jacobiano, pero realmente eso no constituye una demostración. Entonces, lo único que sí quería ver es, o sea, qué condiciones tiene que cumplir una función. O sea, ven que antes, bueno, al menos nosotros vimos que si teníamos una función entre dos espacios topológicos, entonces, bueno, y teníamos, por ejemplo, un espacio compacto, entonces nos preguntábamos qué pasaba con la imagen de ese conjunto compacto, o si era un conexo, entonces qué pasaba con esa imagen, etcétera. Entonces, aquí en lo que tenemos nosotros, este, tenemos un conjunto que es Jordan medible, y entonces queremos saber qué condiciones hay para que la imagen bajo un mapeo G, aquí esta G no es transformación, ya es un mapeo en general, una función de Rn en, en Rm si quiere. Entonces, ¿qué condiciones tiene que cumplir esa función para que esta cosa también sea Jordan medible? ¿Ok? Y entonces de ahí se entiende, bueno, de ver esto se entiende por qué en las hipótesis del teorema se ve, se pide que la G sea, por ejemplo, de clase C1, eh, que el jacobiano sea distinto de cero, este, para que esta cosa sea Jordan medible y entonces tenga sentido. Bueno, le habíamos puesto el asterisco abajo. Y entonces tenga sentido, pues hablar del contenido de Jordan de la imagen directa de ese conjunto U Jordan medible, ¿no? Bajo esa función G. Entonces, eso es lo que quiero ver. Y bueno, la dificultad de demostrar el teorema de cambio de variables radica en que hay que introducir conceptos nuevos. Entonces, no sé, muchos de esos a lo mejor no los han visto como que una función sea Lipschitz continua o que cumpla la propiedad global de Lipschitz, etcétera. Entonces, este, llegar a este resultado que puse ahorita nos va a permitir ver algunas cosillas de esas y para que ustedes puedan revisar la demostración de este teorema si así lo requiere. ¿Ok? Entonces, para poder demostrar o para poder encontrar las condiciones para que esa G nos mapee un conjunto Jordan medible en otro conjunto que sea Jordan medible, necesitamos una serie de resultados intermedios antes de demostrar ese resultado con el que espero terminar hoy. Entonces voy a ir poniendo, y es parte del mismo capítulo de, de teorema de Jacob. Entonces, el primer resultado que sirve para demostrar otro, lo que nos dice es, por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, piensen en la recta real, y entonces, si tenemos K intervalos cerrados semidimensionales, por ejemplo, no sé, bueno, en este caso que estoy en la recta, intervalos cerrados, ¿no? K intervalos cerrados. Y vamos a pensar, digo, no necesariamente es así la cosa, pero vamos a pensar que los tenemos así disjuntos, pudiendo ser intersectarse y hacerlo más complicado.
Entonces, lo que nos va a decir este lema es que, dado esos intervalos cerrados, entonces podemos encontrar cubos, o sea, si yo tengo aquí como la mitad, entonces puedo encontrar un número racional aquí, de manera que, este, esos cubos cubran a los intervalos que yo tengo. Y de manera que la diferencia de las longitudes, o sea, estos pedazos que quedan aquí, se puedan tomar tan pequeños como uno quiera. Esa es la idea. Quizá aquí no se ve muy bien porque son rectángulos en R, pero digamos, por ejemplo, en R2 tengo un intervalo cerrado, un rectángulo cerrado, entonces puedo tomar, por ejemplo, esta longitud un poquito más grande, de manera que forme el cubo que contiene a ese rectángulo allá adentro. Y de manera que esta diferencia entre las áreas la pueda tomar tan pequeña como yo quiera, digamos. Eso es lo que nos va a decir este teorema que voy a poner ahorita. Entonces, si R1 hasta RK son intervalos cerrados n-dimensionales, los intervalos cerrados que definimos anteriormente, entonces, que más o menos esto es, o sea, la forma de demostrar esto es cuando yo les decía, ¿se acuerdan que en la definición de eh, medida de Lebesgue cero, por ejemplo, en la definición decía que eran abiertos en general? Y entonces decía, bueno, pueden siempre encontrar un rectángulo que quede contenido adentro de esa cosa, de tal manera que la distancia definida como la longitud mínima entre esta cosa y el conjunto sea tan pequeña como se quiera, y entonces es análogo pedir que sean rectángulos en vez de conjuntos abiertos en general. Más o menos es lo mismo, pero ahora con cubos. Entonces, para toda epsilon mayor que cero, existen L cubos o L cubos, cubos, con dimensión racional, tales que lo que comentamos ahorita, la unión desde j igual a 1 hasta acá de los rectángulos, aquí los puse como separados, pero digamos, realmente es la unión de todos ellos, va a estar contenida en la unión de todos esos cubos. Y número 2, la diferencia de sus áreas, o sus contenidos, sus áreas en este caso, sea tan pequeña como yo quiera. Y bueno, esto por ser áreas, pues sabemos que es mayor o igual que cero. No, eso está de más poner. Ok, entonces
Es lo que me dice este lema, y este lema se va a usar para demostrar otro lema que nos va a ayudar con otros resultados intermedios para demostrar lo que les había comentado al principio. Entonces, la demostración de esto va a ser parte de la tarea opcional 2, que subiré brevemente. Digo, en breve, perdón. Breve, espero el fin de semana. No lo hago porque es un poco engorroso, pero no difícil. O sea, la idea es que, bueno, tienen por ejemplo, un rectángulo, pensemos en un rectángulo. Entonces, cualquier número real se puede aproximar con el grado de precisión que uno desee por un número racional. Y entonces así forman como el cubo que contiene al rectángulo. Y un intervalo con dimensiones racionales se puede representar como la unión de cubos congruentes con interiores que no se traslapan. O sea, esa es como la idea. Y entonces es cuestión de escribir, está un poco tedioso hacerlo, pero no es tan complicado, ¿ok? Entonces, esto lo subo, espero mañana. Ahora, lo que quiero revisar es un concepto que vamos a utilizar, que es que una función sea, que cumpla la condición uniforme de Lipschitz, que es algo un poco menos fuerte a que sea Lipschitz continua. Entonces, no sé si hayan visto algo de funciones Lipschitz continuas ustedes. Yo ya no me acuerdo. No, bueno, vamos a checarlo. Por eso prefiero que lo hagan de tarea, pues se puede hacer en vez de perder aquí el tiempo con esto y ver qué significa la continuidad Lipschitz. Entonces, eh, digamos, una función f que va de un conjunto contenido en Rn a Rm es Lipschitz continua. O también dice, se satisface la condición global de Lipschitz, también dice. Satisface la condición global de Lipschitz en U, si solo si existe un L mayor que 0, tal que la norma de f de, ¿qué le pongo aquí? De f de x1 menos f de x2 es menor o igual que L por la norma de x1 menos x2. Entonces, este es L. Para todo x1 y x2 que pertenecen a U. Y dependiendo cómo sea esta L, se le llama de cierta manera a la función esta o al mapeo este. Entonces, si L está entre 0 y 1, F es un mapeo de contracción, se le llama. En U. Se puede demostrar que toda función Lipschitz continua es uniformemente continua. Y si esta cosa es compacto, entonces es continua también. Aunque de hecho creo que no hay que pedir esa condición. No, si es Lipschitz continua, entonces es continua. También es uniformemente continua.
Eh, ok, ¿qué significa? Esto no lo voy a usar, nada más es como para que vamos a definir una cosa que es menos fuerte que esto. Pero, este, ¿qué es lo que significa esto de aquí geométricamente, digamos? Eh, bueno, por ejemplo, pensemos en, o sea, lo que quiere decir esto es como en la continuidad uniforme, que necesitaba definirse sobre un compacto para que la función no se me fuera o no creciera muy rápido. Entonces, esta condición lo que me dice es que la función no puede hacer cosas como muy, o sea, como ser muy empinada, digamos. Y eso tiene que ver porque aquí tengo la pendiente de esas funciones. Entonces, de alguna manera, las pendientes de 2 puntos en la curva tienen que estar acotadas por ese L. O sea, para que una función sea Lipschitz continua tiene que ser como que algo así muy, que no se dispare mucho, digamos. Entonces, por ejemplo, si esta es una función así que va a ser Lipschitz continua, y tomo 2 puntos, que son estos que estoy agarrando aquí en el conjunto, entonces el conjunto U sería el dominio de esta cosa, pensando en una función de R en R. Entonces, por ejemplo, tengo 2 puntos x1 y x2, entonces este punto de acá pues sería x1 f de x1, y este punto de acá sería x2 f de x2. Ok, entonces la pendiente de esta curva pues es y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿no? Menos x1. Entonces, esta es la pendiente de la curva que une a esos 2 puntos. Entonces, si esta función que estoy pintando es Lipschitz continua, si es Lipschitz continua, eso quiere decir que existe un número L mayor que 0, tal que el valor absoluto de f de x1 menos f de x2, en este caso particular, porque esta es la norma cuando es una función de Rn en Rm. Estoy haciendo el caso particular de n igual a 1, m igual a 1. Entonces esto es menor o igual que L por valor absoluto de x1 menos x2, donde x1 es distinto de x2 evidentemente, y entonces este x1 menos x2 es mayor que 0, o es diferente de 0 en particular y mayor que 0 porque estoy tomando el valor absoluto, ¿no? Entonces puedo pasar esto del otro lado. Entonces este cociente que sería el valor absoluto de f de x1 menos f de x2, o lo puedo voltear, el de arriba y el de abajo, y me da exactamente lo que tengo aquí. Entonces, esta es la pendiente, o el valor absoluto de la pendiente. De la recta que une esos 2 puntos, y eso es menor o igual que K. Entonces, las pendientes tienen que estar acotadas, las pendientes de esas curvas, para que sea una función Lipschitz continua. Entonces, son curvas, son funciones que tienen curvas no muy pronunciadas. Ahí es Por menor abajo, a L, ¿no, profe? ¿Mande? Es menor o igual a L. Hacia L, perdón.
acá, acá. Sí, Ale, gracias. Y por abajo estaría acotada por menos L. ¿Sí? Sí, O sí, pues como es el valor absoluto, así, ¿no? ya. Y una Sí, observación. correcto. A Sí, ver, a ver si entendí bien. Si fuera F un mapeo de contracción, a lo más que puede crecer es bajo la identidad, ¿verdad? ajá, Ok, gracias. exacto. Entonces, estas funciones Lipschitz continuas son más, tienen restricción extra respecto a una función continua. Una función continua no tiene esa restricción, no puede irse, sus pendientes pueden no estar acotadas, no hay ningún problema, pero las Lipschitz continuas no. Entonces, son curvas que no tienen, son funciones que no tienen curvas muy pronunciadas, digamos. Entonces, y evidentemente si recuerda, bueno, yo le subí algo de continuidad uniforme, pues evidentemente ser Lipschitz continua implica que es uniformemente continua, ¿no? Igual está el ejemplo de la X cuadrada, que si no es sobre un compacto, esas cosas como que se van bien lejos, lo mismo que pasa aquí. Entonces, déjenme ponerles un ejemplo concreto. No, profe, antes de continuar, por qué agarrábamos el valor absoluto de la pendiente? Porque, o sea, yo lo que digo es, tengo una función f que va de R en R, entonces si f es Lipschitz continua, tiene que cumplir esta condición. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si esa f es Lipschitz continua, eso quiere decir que existe un número mayor que cero tal que, como estoy de R en R, aquí valor absoluto, norma se vuelve valor absoluto, entonces tal que el valor absoluto de f de x1 menos x2, de f de x1 menos f de x2 es menor o igual que L por valor absoluto de x1 menos x2, ¿no? Ahora, como estoy tomando dos puntos distintos, x1 distinto de x2, entonces esta cosa de aquí es distinta de 0 y es mayor que 0 porque es valor absoluto. Entonces puedo dividir todo entre esto de aquí. Entonces valor absoluto de f de x1 menos f de x2 entre x1 menos x2, por las propiedades, pues es valor absoluto de f de x1 menos f de x2 entre x1 menos x2, ¿correcto? Entonces, esto viene del hecho de suponer que la f es Lipschitz continua. Ah, ok, Y eso tiene ok. que ser menor o igual que L, pero notando con el diagramita que pintamos aquí, o sea, si tenemos una función f de x y tomo dos puntos, entonces, si yo uno esos dos puntos con una recta, esa recta tiene pendiente esta de aquí, ¿no? Tengo los puntos x1 f de x1 y x2 f de x2, entonces la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1, que es justamente lo que está aquí. Entonces por eso esta cosa de aquí es la pendiente. Y esa pendiente está acotada por ese L, si es que la función es Lipschitz continua. Vale, muchas gracias, profe. ¿Ok? Y entonces geométricamente lo que esto significa es que no puedo tener, en estas funciones Lipschitz continuas, no puedo tener curvas muy pronunciadas, porque si no las pendientes no estarían acotadas. Por ejemplo, en la curva raíz de x, por ejemplo. O sea, si ustedes tienen f de x igual a raíz de x, por ejemplo, entonces esta cosa no es Lipschitz continua. En el intervalo 0,1 voy a poner. No es. ¿Sí ven por qué no es geométricamente?
Sí, sí, sí. Sí, ¿no? O sea, cada que yo tomo dos puntos diferentes, van a tener la pendiente, así. Déjenme ponerlos. O sea, por ejemplo, aquí, la pendiente sería esta, entonces estaría acotada, pero conforme voy moviéndome, así, esta pendiente se va haciendo cada vez más empinada, ¿ven? Entonces, si estoy muy junto de acá, pues esta pendiente casi tiende como a infinito, digamos. Entonces, esas pendientes no están acotadas acá. Viéndolo así como geométricamente con lo que explicamos aquí. Ok, y esta función está definida en el compacto 0,1. Es continua, es uniformemente continua, pero no es Lipschitz continua. Entonces, este es un ejemplo de que el inverso no se cumple, ¿no? O sea, una función Lipschitz continua es uniformemente continua, pero al revés no necesariamente. Ahora, entonces así lo pueden ver con las pendientes, tomando los puntos y ir viendo las pendientes. Entonces, si van viendo que la cosa no va, si esas pendientes van como que creciendo mucho, entonces la función no es o no será Lipschitz continua probablemente. O sea, incluso pueden tomar como un punto fijo. Ya sería. Bueno, que no tengo como animacioncitas. O sea, incluso pueden tomar como este punto fijo y el otro irlo variando. Entonces van viendo las pendientes cómo se van empinando al variar este punto, este otro punto. Entonces va así. Bueno, aquí lo pinté mal, pero va así como más pegadita, entonces van haciendo así. Cada vez más empinadas. Entonces, ¿cómo le haríamos? Por ejemplo, si supongamos que F es Lipschitz, Lipschitz, ¿no? Porque escribí Lipschitz. Entonces, eso diría que existe un L mayor que 0, tal que f de x1 menos f de x2 es menor o igual que que L, perdón, por x1 menos x2. Para toda, o sea, y esta f la estoy definiendo de 0 a 1 a r, ¿no? Entonces, para todo x1, x2, en el intervalo 0, 0, 1, que es un compacto. Entonces, como la función es la raíz, pues tendría la raíz cuadrada de x1 menos, y por ejemplo voy a tomar el punto x2 igual a 0, que es el que fijé aquí, por ejemplo. Menos raíz de 0, en particular para esos tiene que seguirse cumpliendo. Entonces, esto es menor o igual que L por x1 menos 0. Para todo x1 que está en 0, 1. Entonces, como x1 está entre 0 y 1, bueno, esto es valor absoluto de la raíz. Y esto es L por valor absoluto de x. Pero como estoy en este intervalo, entonces todo esto es lo mismo que raíz de x1 menor o igual que L por x1. ¿No? Entonces, esto equivale a tener que la raíz de x1 entre x1 es menor o igual a acá. Suponiendo que el x1 no es 0. Bueno, x1 es distinto de x2, ¿no? Es lo que habíamos puesto antes. Entonces, x1 no es 0 en este caso. Y entonces esto es lo mismo que 1 entre raíz de x1, que es menor o igual que k, otra vez puse, que L. Y eso es una contradicción, ¿no?
para todo X, bueno, ahí para todo X1 que está aquí. Entonces, es una contradicción porque si calculamos el límite cuando X tiende a 0, bueno, cuando X1 tiende a 0, pues esto es infinito. Entonces, infinito no puede estar acotado por un número, que es justamente las pendientes de esta cosa. Entonces, pues lo que está mal es esto y no es Lipschitz esta función, ¿no? Pero geométricamente ya se ve por qué más que hacerlo de forma analítica. Entonces, de hecho, esto, yo les pregunté si lo habían visto porque si llevaron un buen curso de ecuaciones cuando demuestran el teorema de existencia y unicidad, utilizan justamente la propiedad de Lipschitz. Pero bueno, si no lo han visto, esto lo verán en análisis matemático también. Y pues, en cálculo 3 se podría ver, pero también implica mucho trabajo y entonces no hay como tanto tiempo para ver todo lo que se tiene que ver, para ver lo de la extensión del teorema de Heine-Cantor para funciones de Rn, de Rm, digamos, es como el objetivo de eso. Y bueno, también es como evidente de la definición de aquí, como esta cosa, o sea, si esta cosa es uniformemente continua, la norma de x1 menos x2 tiene que ser menor que un delta, y entonces ese delta se agarra como epsilon entre L, y entonces esto es menor que epsilon, y cumple la definición de continuidad de manera inmediata, ¿no? Pero el inverso no es cierto, y bueno, ahí está un contraejemplo. Entonces no nos vamos a meter mucho en esto, nada más es para que si escuchan ese término, si lo vieron en ecuaciones o eso, pues sepan qué significa esa continuidad. No es nada del otro mundo. Y bueno, se puede extender a la interpretación a funciones de más variables, ¿no? Pero eso ya no es la misma, pero en más, tomándolo ahora a los planos. Digamos. Ok, entonces, pero lo que yo quiero definir es una cosa menos fuerte, que es que cumpla la condición uniforme de Lipschitz, se le llama. Entonces, definición es la primera que vemos aquí. La función G, definida de un conjunto U en Rn a Rm, satisface la condición uniforme de Lipschitz. En U, sí, solo sí, existe un L mayor que 0 y delta mayor que 0, tal que la norma de G de X menos G de Y sea menor o igual que L por la norma de X menos Y para todo XY que pertenece a U con la norma de X menos Y menor que delta, o que Y pertenezca a la bola de radio delta centrada en X.
Entonces, de esto, o sea, tenemos la definición de Lipschitz continua o que cumple la condición global Lipschitz. Entonces se ve que si G cumple esto, inmediatamente va a cumplir la condición uniforme de Lipschitz, pero el inverso no es necesariamente cierto. Okay, tampoco nos vamos a meter en eso, pero también es como lo de la continuidad uniforme, ¿no? Es evidente que se cumple la ida, pero el regreso, pues habría que ver un contraejemplo, etcétera, pero no es cierto. Entonces, vamos a poner como observación que si G es Lipschitz continua en U, entonces satisface la condición uniforme de Lipschitz. Pero el inverso no es cierto. Entonces, lo que quiere decir que pedir que una función sea Lipschitz continua es más fuerte que pedir que solamente satisfaga la condición uniforme de Lipschitz. Entonces, en todo lo que vamos a escribir ahorita, para demostrar lo que les había dicho al principio, vamos a utilizar que la G satisfaga la condición uniforme de Lipschitz. Entonces, no necesariamente van a ser Lipschitz continuas esas funciones, es lo que quiero decir. Sí. O sea, la diferencia con lo anterior es que ahora tengo que cumplir con esta condición de aquí. O sea, ya no puedo tomar cualesquiera x1 y x2, ¿no? Tienen que estar muy cercanos y tiene que cumplir esta cosa de acá. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, necesitamos demostrar un teorema que se llama el teorema de Sartre, que dice que si tienen un conjunto compacto que tenga contenido cero, entonces ese conjunto compacto cuando lo mapeo bajo cierta función G que satisface esa condición, esta condición uniforme de Lipschitz, entonces va a tener también contenido cero. Y eso nos va a ayudar a demostrar que lo que les decía al principio, ¿ok? Entonces igual, déjenme poner el siguiente lema, que sería el lema 2.1.2, que también está un poco engorroso de demostrar. Lo que dice sea, como le habíamos llamado a los abiertos en esta omega, ¿no? Sea omega un abierto de n dimensiones. Y K un subconjunto de omega compacto. Compacto. Entonces, si G definida de omega a Rn es ¿a qué le vamos a llamar? ¿Cómo le llamamos? Lipschitz uniforme. A esta definición de aquí. Si cumple todo esto con la norma de XY menor que delta. Entonces, si G es Lipschitz uniforme en K subconjunto de omega, con
un L mayor que 0, un delta mayor que 0, y si para alguna A positiva se cumple que el contenido de Jordan superior del conjunto compacto K es menor que A sobre 4 por 2 veces esa L raíz de n a la n. Entonces, el contenido de Jordan superior de la imagen de ese G es menor que A. Entonces, no necesitamos ver una condición sobre el contenido inferior para demostrar el teorema de Sartre que vamos a ver ahorita, por las propiedades de ínfimos y supremos que ya hemos probado. Entonces, con que mostremos que esto es menor que un épsilon, y como esto es mayor o igual que 0, entonces esto va a ser 0. Y por las propiedades que les digo, también el contenido inferior de Jordan va a ser 0. Y entonces el contenido de Jordan de la imagen directa del conjunto compacto va a ser igual a 0. La demostración de esto es engorrosa porque hay que precisamente construir esto de aquí utilizando el hecho que la G es Lipschitz uniforme. Entonces, esto también se los voy a poner de tarea. Y evidentemente esta tarea va a contar más que la anterior porque está un poquito más rebuscada. Y de hecho, ¿por qué hago esto? Porque lo que quiero que hagan es que chequen la demostración en el Sagan. En el Sagan obviamente no está bien puesta a detalle, ¿no? Lo que me gustaría es que la hicieran. O sea, que agarraran, que leyeran y que trataran de ponerlo totalmente entendible cuando lo hagan. Entonces, ¿qué tema era? Déjenme checar. Ya. Y es el lema 112.2. Ahí está hecho. Entonces, para la tarea simplemente no quiero que nada más lo copien, sino que intenten pues hacer básicamente lo que yo hago aquí, ¿no? Que como desmenuzar qué es lo que está haciendo ahí y poner la prueba, la tarea. Entonces, y evidentemente para demostrar hay que usar también el lema el lema 1 que también tienen de tarea. Ok, entonces ahora sí, lo que sigue sí lo voy a hacer yo. Entonces, sería el primer teorema de hoy y al anterior es el de Jacobi, entonces 2.12. Este es el teorema de Sartre, que de hecho es una versión más simple porque el verdadero teorema de Sartre es en variedades, pero aquí podemos llamarlo igual así. Entonces lo que dice esto es, dado un conjunto abierto y un subconjunto compacto de ese abierto, si tenemos una función que va de ese abierto omega a Rn, es ¿cómo le puse? Lipschitz uniforme, sí.
es Lipschitz uniforme en K, en el compacto. Y si el contenido de Jordan de ese compacto es igual a 0, entonces el contenido de Jordan de la imagen directa de, bueno, aquí debo de ponerle la estrellita, del conjunto compacto K es 0. Ok, entonces si tenemos un conjunto abierto omega y un subconjunto compacto, y si esta G es Lipschitz uniforme en el compacto K, y además esta cosa tiene contenido de Jordan 0, entonces se va a cumplir que la imagen, aquí tendré la imagen de omega, por las propiedades de las imágenes, esta cosa va a caer aquí adentro porque es continua. Entonces, este conjunto también va a tener contenido de Jordan 0, es lo que me dice este teorema. Digo, aquí lo puse así, pero evidentemente así como lo puse, esto sí tiene contenido de Jordan, ¿no? Pero es como la idea de esto que está aquí. ¿Esto? Sí. Entonces, tenemos que JK es igual a 0. El contenido de Jordan de K es igual a 0. Entonces, por definición, eso significa que el contenido superior de K es igual al contenido inferior de K. Y eso es igual al contenido de Jordan de K, y eso es igual a 0, por hipótesis. Entonces, lo que tenemos es que el contenido, y como quiero usar este lema, entonces el contenido superior de Jordan de K es igual a 0. Entonces, algo que hemos usado muchas veces, esto lo que quiere decir es que existe un épsilon mayor que 0, tal que, yo lo voy a llamar epsilon prima, este J superior es menor que epsilon prima, ¿no? Porque esta cosa pues es mayor o igual que 0. Entonces, si es igual a 0, lo puedo poner de esta manera. Y evidentemente, pues en particular tomamos epsilon prima igual a epsilon entre la cosa que nos sugiere el lema anterior, o sea, entre 4 por 4 raíz de n a la n por L. Y entonces por el lema anterior, tenemos que J superior de K es, perdón, de G de K, J superior de G de K es menor que A, pero en este caso A es la epsilon que tengo aquí. Es menor que epsilon. Entonces, ¿de dónde sale esto? Es haciendo la demostración del teorema, del lema de aquí. ¿Okay? Y esto por la n, pues cuando n es muy grande es muy pequeño, entonces por eso puedo escoger la epsilon prima como en epsilon entre esta cosa. Entonces de aquí se concluye que la J es igual, o sea que J, aquí sería la imagen directa igual acá. Creo que ya les había mencionado que si no hay asterisco es lo mismo. Entonces de aquí inmediatamente sale que J de G asterisco K es igual a 0, porque nosotros sabemos que J superior, en este caso del conjunto K, del conjunto G de K, la imagen directa de K, es por definición el ínfimo de las sumas superiores de la función característica de este conjunto, para toda partición P, ¿no? Pero también sabemos que en general el supremo
de las sumas superiores, de las sumas inferiores, perdón. En este caso de la función característica de G estrella de Kp es menor o igual que el ínfimo de las sumas superiores de esta misma función característica. Y esto que está aquí es justamente el J abajo de G estrella de K, ¿verdad? Entonces tengo que J abajo de J estrella de K, que es igual al supremo, que es menor o igual que el ínfimo, pero este ínfimo es J superior. Pero esta J superior es igual a 0 o menor que epsilon. ¿De esto? Esto quiere decir que J arriba de G asterisco de K es igual a 0, ¿no? Porque esta cosa por definición es mayor o igual que 0. Si está entre este y un número muy pequeño, tan pequeño como yo quiera, entonces este es 0 y es lo que tenía aquí. Entonces déjenme ponerlo de una vez. Entonces esto es igual a 0 y este pues también es mayor o igual que 0. Como es menor o igual que este, entonces de aquí se concluye que J abajo de G estrella de K es igual a 0. Entonces, y esto es igual a esta J arriba. Y como estos dos son iguales al contenido de Jordan de J de K. Y es igual a 0. ¿Sí está bien? Entonces hay que usar la definición de contenido de Jordan que ya teníamos y el lema anterior, que es el que construye justamente esta cosa. Y entonces ya con eso, pues, se concluye que el contenido superior de Jordan de la imagen directa del compacto K es menor que epsilon, que es lo mismo que esto sea igual a 0, y por las propiedades que ya conocemos de los ínfimos y los supremos, y por cómo están definidos estos J superior e inferior, pues tenemos que también J inferior de la imagen directa de K es igual a 0, que es igual a este, y entonces por definición eso es igual al contenido de Jordan de G asterisco de K, y es igual a 0. ¿Okay? Entonces si una función tiene la característica de ser Lipschitz uniforme, entonces me va a mapear un conjunto compacto de contenido 0 en un conjunto compacto de contenido 0. Pero tiene que cumplir esto. Ahora, por supuesto, encontrar esos ejemplos que no sean así es complicado. Y hay, o sea, donde la G no sea Lipschitz uniforme y entonces ver que esto no se cumple necesariamente. Y eso, Sagan tiene un ejemplo al principio de esa sección que tiene que ver con una función más o menos famosa que se llama función de Schoenberg. Pero bueno, ya por el tiempo que tenemos eso, si les interesa pueden checarlo ahí para algo que no cumple esta condición y van a ver que no cumple con esto necesariamente. No pueden haber cosas que sí, pero en general no. Ahora, antes de demostrar el teorema que queremos hacer, necesitamos un lema que va a ser consecuencia del teorema de Saft. Déjenme ver si tienen. Creo que aquí. Numeritos. Ok. Son cosas. ¿Y alguna duda o algo? Todo bien. Ok. Aquí esto se ve.
J abajo. Ok. Entonces, esto sale trivial del lema fuerte que sería este, que es el que quiero que chequen así. Del Sagan. Ok. Entonces, ahora sí, el lema que nos va a ayudar junto con el teorema de Sartre a demostrar lo que queremos. Aquí es donde se mete la condición de que G tiene que ser una función de clase C1. Entonces, dado un abierto de Rn y igual que antes un subconjunto de ese abierto compacto. Entonces, si la función G que va de omega a Rn es clase C1 sobre omega, entonces esas condiciones aseguran que la G satisface o es Lipschitz uniforme. Creo que estoy escribiendo mal el nombre de este sujeto. Lipschitz, y creo que lleva una S. Bueno, esto lo corrijo antes de subir esto. Sí, qué tonto, creo que sí lleva la S. Entonces son las condiciones que tiene que cumplir una función para que sea Lipschitz uniforme también. O sea, si la función es clase C1, automáticamente cumple con esto, sobre un subconjunto compacto de un abierto. En el compacto K, tengo que decir en dónde. ¿Sí? Entonces, este lema nos da una condición sobre la G para que sea uniforme Lipschitz. Y la condición es que sea clase C1. Que, si se acuerdan, es lo que aparece en el teorema de Jacobi, las hipótesis del teorema de Jacobi. La G tiene que ser clase C1. Y aparte el jacobiano tiene que ser distinto de cero. Por cierto, ¿quién me había preguntado? Víctor, ¿no? Que si me habías visto que en el Marsen solamente pedían, que no pedían que fuera 1 a 1 la función. Y justamente en el ejemplo que vimos ayer o antier, no me acuerdo, donde daba 2 vueltas. Entonces, ese jacobiano era R y ese jacobiano es distinto de cero, pero la función G no es 1 a 1, por ejemplo, ahí. Entonces, tienes que pedirle ambas cosas forzosamente. Y no sé por qué no te lo dije ayer. Ok, vale. Sí, justamente en ese ejemplo vimos que el jacobiano no es cero y la función no es 1 a 1, por ejemplo, ¿no? Ok, volviendo a esto, eh, cuando vieron derivada, demostraron un teorema que aseguraba la existencia de la derivada de una función. O sea, no sé si se acuerdan, que decía si f es una función que va de Rn a Rm y A es un punto interior EU. Entonces,
y si F era clase C1 en ese punto A, de tal manera que hubiera una delta mayor que 0, tal que la vecindad de ese punto A estuviera totalmente contenida en U también, entonces la derivada existe. No, porque podían tener que la derivada existía, pero no necesariamente la función era diferenciable, por ejemplo. Pues para que eso pudiera suceder, la función tenía que ser de clase C1. ¿Ok? Entonces, justamente vamos a aplicar este teorema de cálculo 3. Entonces, como aquí tengo, este omega es un abierto, entonces todos los puntos de omega son puntos interiores. Entonces, no hay ningún problema con aplicar el teorema. Entonces, como G está definida así, en omega abierto, todos sus puntos son puntos interiores. Y se está pidiendo que G sea de clase C1 en este abierto. Entonces, para A que pertenece a omega, existe una delta tal que todo esto está totalmente contenido en omega, dado que es abierto, entonces todos sus puntos son interiores y se cumple con esta condición. Entonces, por el teorema la derivada de G existe en A. Ok, y si la derivada existe, o sea, bueno, quiere decir aparte que esta función es diferenciable también. Y toda función diferenciable es continua. Entonces, no sé si se acuerdan que demostraron que, bueno, o sea, entonces G es continua. Y entonces, como G es continua, lo que quiere decir esto es que la norma de G de X en A menos G de A es menor o igual que un número, le voy a llamar L sub A, por la norma de X menos A. Donde la norma de X menos A es menor que delta. Y esa delta es el mínimo entre una delta 1, esto ya es irrelevante, y epsilon en 3 de A. Entonces, estas cosas vienen justamente cuando demostraron ese teorema de que si una función es diferenciable, entonces es continua. Y usaban la propiedad fundamental, la desigualdad fundamental. No sé si se acuerdan de todo eso. ¿Qué horas son? O sea, déjenme les pongo un poquito de eso aquí. Digamos, esto es lo que me interesa a mí. Entonces, déjenme ponerle 1. O sea, esto salía del hecho de que, o sea, como f es diferenciable, entonces saben que, no lo voy a hacer así como tan a detalle, pero es para que medio se acuerden de dónde sale esto. ¿Se acuerdan que tenía que cumplir que
la diferencia de f es diferenciable en A. Sí, la norma de f de x menos f en A menos la derivada en A por x menos A. La norma de esto era menor o igual o menor, yo lo manejé así creo en el curso pasado, que epsilon por x menos A. Entonces uno tomaba el epsilon igual a 1 y entonces de aquí obtenía que la norma de f de x menos f de A es menor, menor o igual que la norma de f' de A evaluada en x menos A más la norma de x menos A, ya tomando el epsilon igual a 1. Y entonces, y como es continua, esto sería para todo x en la vecindad del radio delta 1 de A, que es el delta 1 que puse aquí. Y luego, si una función es lineal, entonces cumple que, o sea, si tienen una función L de Rn a Rm lineal, entonces, si tomo un x en Rn, este x lo puedo escribir en términos de una base como xi e y. Y creo que Aldair decía que por qué arriba, por qué abajo, bueno, por este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, este x realmente sería las componentes de x1 por e1 más x2 por e2 más xn por en. Pero justo para denotar que esto es una suma y no escribirla y todo eso, se ponen los índices arriba de las estas, pero da igual porque índices abajo, índices arriba aquí son iguales, son lo mismo. Entonces simplemente es como para una anotación, ¿no? Que es lo que está aquí. Entonces si él es lineal, cuando yo evalúo la función lineal en x, de esta manera, esto es una suma aquí adentro. Entonces como esta cosa es lineal, abre, ¿no? O sea, saco los escalares. Entonces tengo x1 por L de 1 más x2 por L de 2, etc. Entonces esto es menor o igual que el valor absoluto de xy por la norma de L de EI. Entonces, si no ven bien esto que hice aquí, esto de aquí es xy por L de EI, es la norma de x1 por L de E1 hasta xn por L de n, y esto es menor o igual que la norma de x1 por L de E1 más la norma de xn por L de n, y esto es igual al valor absoluto de x1 por la norma de L de E1 hasta valor absoluto de xn por la norma de L de n. Entonces, es esto que está aquí. Y ahora esto es menor o igual, esta cosa de aquí por la desigualdad fundamental es menor o igual que que la norma de x, y pues es como un número m. Entonces, la desigualdad fundamental dice que xy es menor o igual que la norma de x, y esto es menor o igual que la raíz de n por el máximo. Bueno, esto ya no lo voy a demostrar, ¿no? Pues se supone que debieron haberlo visto. Y este m, pues es justamente la norma de e a la L1 más la norma de
L, E2, etcétera, hasta la norma de L por N. Entonces, como esto está acotado, pues esto de aquí está acotado entre M por la norma de X menos, por la norma de X menos A, a la norma de X menos A, y esto es M más 1 por la norma de X menos A, y este es L por la norma de X menos A. Entonces, este L se le puede poner como el subíndice del punto que estoy agarrando, un L sub A. Ok, entonces de ahí viene esto que puse aquí. Aplicado a la derivada, porque la derivada f' es una función lineal. Entonces, es una función lineal, es f' es una función lineal L, f' en A, perdón, completa. Es una función lineal L y esa función lineal L está evaluada en X menos A. Entonces, esto es L evaluada en X menos A, que es lo que está aquí. Y esa cosa está acotada de esta manera. Entonces, simplemente es aplicar ese resultado a la función lineal que es la derivada en particular. Ok, y bueno, y también se puede ver que la delta que se agarra es el mínimo entre delta 1 y la otra cosa que puse ahí, pero digamos, ese es un resultado que obtuvieron en el cálculo anterior. Ok, entonces tenemos esta condición 1. Para x menor que, aquí voy a marcar esta delta como delta A, refiriéndome al punto que estoy agarrando. ¿Sí? Entonces, como, o sea, ¿qué es lo que tienen? Tienen omega y tienen un subconjunto compacto ahí. Entonces, como K está contenido en omega, eso quiere decir que todo punto de K está en omega. Entonces, X pertenece a omega. Y esto que tengo acá, ¿dónde está? Esta norma realmente es como si quiere decir lo mismo que X pertenezca a la bola de radio delta en A, centrada en A, intersección con omega. Esto es lo mismo que esto, ¿no? Ven la definición con bolas topológicas o la definición con las normas de espacios métricos, que es exactamente lo mismo, porque esta bola, pues todos los puntos Y que están en Rn tal que la norma de Y menos A es menor que delta de A, que es esto que está aquí. Es lo mismo. Entonces, como todo punto de K es un punto de omega, porque acá está contenido en omega, entonces podemos tomar el conjunto B de delta sub A y lo voy a poner sobre 2 para que me salga lo que quiero después. Centradas en A, tal que A es un punto de K. Entonces, esta cosa que sería, tomas un punto de K y tomas una bolita con una delta que depende del punto donde estás, ¿no? Para una A, pues tengo una delta y luego para cada punto tengo una bolita así, cada punto de aquí. Entonces, cada punto de ese conjunto compacto está cubierto por una bolita de radio delta A sobre 2. Cada punto del compacto, incluidos los de la frontera, ¿no? Intersección con el K, digamos, lo que queda aquí adentro. Entonces, cada punto está cubierto por una bolita de esas. Entonces, eso lo que quiere decir es que esta cosa es una cubierta abierta de K. Es decir, si se acuerdan de eso, es que K está cubierto por la unión de los A en K de las bolas de delta A sobre 2
concentro en A. O, lo que es lo mismo, pueden poner un marcador, o sea, que sea desde m igual a 1 hasta infinito, de la bola de radio delta A sub m sobre 2 en A sub m. Entonces, cada punto del compacto, o sea, si X pertenece acá, es evidente que pertenece a una de estas cosas por cómo lo estamos construyendo. Y eso viene de la condición de aquí. Entonces, cada X de omega cada X de omega pertenece a cada una de estas bolas. Entonces, como está contenido K aquí, pues cada punto de K que es punto de omega, pues está cubierto por cada una de esas bolas por lo anterior. Y como K es compacto, por definición K es compacto si toda cubierta abierta de K tiene una subcubierta finita. Entonces, existe una subcubierta finita. De esta que le voy a llamar A. De A. Es decir, una B de delta de delta I, AI, tal que AI pertenece acá para toda I, desde 1 hasta L, porque es finita. Entonces tengo L de estas cosas que cubren a todo el compacto por ser justamente compacto. Entonces, estas delta I las estoy tomando aquí como delta de AI sobre 2, que son estas de aquí, ¿no? Realmente. O sea, de aquí agarro una subcubierta finita. Entonces, lo que quiere decir eso es que K está cubierto por la unión desde M igual a 1 hasta L de estas bolas de delta a M sobre 2 de AM, pero ya es finita a diferencia de esta. Ok. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Porque también a lo mejor están perdidos ahí. Déjenme ponerlo. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos demostrar que es es Lipschitz uniforme en K. ¿Y qué significa eso? Es decir, queremos ver que existe un L mayor que 0 y un delta mayor que 0, tal que la norma de G de X menos G de Y es menor o igual que L por la norma de X menos Y para todo XY en el compacto con la norma de X menos Y menor que esa delta. Eso es lo que queremos ver. ¿No? Es lo que queremos ver, que es Lipschitz uniforme. Entonces, de todas estas bolitas tengo un montón de deltas, unas más grandes, unas más pequeñas. Entonces, vamos a tomar, como nos sugiere lo que tenemos que demostrar, vamos a tomar 2 puntos en el compacto, tales que la norma de X menos Y sea menor que delta. ¿Y qué delta va a ser esa? Pues vamos a escoger, como ya se imaginará, el mínimo de las deltas de las vecindades que cubren con esta subcubierta finita a todo el conjunto compacto K. Entonces delta va a ser el mínimo de delta 1 hasta delta L. Okay, entonces lo que hay que demostrar es que la norma de G de X menos G de Y es menor o igual que este L por la norma de X menos Y. Entonces, por un lado, como X está en K, esto significa, por lo que hemos probado aquí, que X está en una de estas bolas. Entonces, esto significa que X está en la bola de radio delta I de ahí para alguna I.
desde 1 hasta L. ¿Ok? Y bueno, y evidentemente como estas I's, por lo que tenemos aquí, están en K, y esta X está en K, pues también están en omega, ¿no? No hay ningún problema con eso. Entonces, la norma de X menos I, como X está aquí, o sea, acuérdense que la bola de radio delta con centro en A, por ejemplo, se define como el conjunto de puntos Y en Rn tales que Y menos A es menor que delta. Entonces, esto de aquí, por la definición de la bola, significa que la norma de X menos I es menor que delta I. Pero esa delta I fue para abreviar el delta I sobre 2. Entonces, esto es delta I sobre 2 y esto es menor que delta I. ¿No? Análogamente, como Y pertenece acá, entonces Y pertenece a B delta J a J para alguna J desde 1 hasta L. Y lo que quiere decir es que la norma de Y menos, le puse J, puede ser la misma ahí, déjenme poner la misma. Porque no es la misma que la de acá, ¿no? Es para alguno de estos que no es el mismo de ella, o podría ser que sí. Entonces Y menos I, igual que acá, es menor que delta I, que es menor que delta I sobre 2 y es menor que delta AI. ¿Ok? Y además, entonces todo lo que hicimos antes fue para obtener esto. Y además, la norma de X menos I, o por otro lado, como quieran, es igual a la norma de X menos Y más Y menos I. Esto es menor o igual que la norma de X menos Y más la norma de Y menos I. Y esta pues es menor que delta y esta es menor que delta I sobre 2. Perdón. Aquí sería más. Y esto, por cómo es, la delta es el mínimo de todas estas deltitas de aquí, pues esto es menor que delta I. Y también de la misma manera Y menos I sería igual a todo esto que puse aquí, pero con la X. Entonces esto sería menor o igual que Y menos X más la norma de X menos I, que es el que le estoy sumando, y esto sería menor que delta I también. Entonces, ¿esto para qué? Esto y esto, si nos fijamos en la condición 1, necesitamos que la norma de X menos el A sea menor que la delta de A y entonces poder construir esto de aquí. Para eso tengo estas dos condiciones acá. Ok, entonces, de 1, si tengo X y Y en K, entonces para todo X y Y en K, la norma de G de X menos G de Y es igual a la norma de G de X menos G de AI más G de AI menos G de Y. Donde está ahí también pertenece acá. Y entonces esto es menor o igual que la norma de G de X menos G de AI más la norma de G de AI menos G de Y. ¿No? Y esto por lo que tenemos aquí, ¿dónde está? Esto, y tenemos que la norma de X menos Y es menor que delta AI. Entonces por 1,
cada uno de esos tiene que ser menor o igual que L de ahí por la norma de la diferencia de los puntos que tienen ahí. Entonces, por 1, esto es menor o igual que L de A y por la norma de X menos AI más L de AI por la norma de AI menos Y o Y menos AI, es lo mismo. Y de todas estas cosas que sacamos acá, esto es menor o igual que 2 veces L de AI por la norma de X menos Y. Para cada AI, entonces esto es para cada AI que pertenece al compacto K. Entonces estoy agarrando todo en K y como todo está en K, también está en omega. Y como cumplen con esto, entonces lo que yo obtuve de aquí lo puedo aplicar porque esto está dado para puntos que están en omega, ¿no? En particular los K están en omega. Y entonces eso es para cada AI de K. Entonces, tengo que agarrarlo para todas las AIs. Entonces esto, lo que tengo que hacer es agarrar, escogemos la L como el máximo, bueno, 2 veces el máximo por el 2 que está ahí, de todas estas L's que tengo yo aquí. Que son L, ¿no? Entonces esto es menor que, bueno, si escojo esa L así, esto es menor que L por la norma de X menos Y. Y ya, lo tenemos. Ok, entonces simplemente la clave es acordarse de este resultado de cálculo 3 para tener esta condición sobre debido a la continuidad de G. Y luego, obtener la subcubierta finita del hecho de que K es un compacto. Entonces ya simplemente es aplicar la condición sobre eso y obtenemos que es Lipschitz uniforme. Sí, con ese, ¿verdad? Lipschitz, cierto. Ok, entonces lo importante de esto es que si G es clase C1 sobre un abierto que contiene un compacto K, entonces G es Lipschitz uniforme en K. Ok, entonces ahora sí con eso tenemos el teorema que queremos probar. Y a ver si me da, creo que no me va a dar tiempo otra vez. Entonces sea omega subconjunto de Rn abierto. Y U un conjunto Jordan medible. Jordan medible tal que, como tenemos en las hipótesis del teorema de Jacobi, U con la unión con su frontera está contenido en ese conjunto abierto. Entonces, si G de ese conjunto abierto a Rn es C1 y si el jacobiano de G es distinto de 0 para todo punto interior de U, entonces G de U es Jordan medible. Entonces fíjense, y esto nada más para ver que es Jordan medible, ¿no? Ya demostrar lo otro también
son un montón de cosas de estar acotando y cosas de ese estilo. Entonces, esto lo teníamos que ver para que puedan hacer su tarea, porque creo que en un problema les puse que demuestren si el GDU es Jordan medible, creo, algo así. Entonces, pues ya lo pueden usar, pueden resolver eso aplicando este teorema. Ok, bueno, pues a ver. Aquí son muchas cosas a ver, ¿qué tenemos que demostrar? Que GDU es Jordan medible, ¿no? Para tener en mente qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, un conjunto es Jordan medible si, solo si su frontera tiene contenido de Jordan 0. Entonces, lo que tendríamos que probar es que el contenido de Jordan de la frontera de GDU, así, es igual a 0. Eso es lo que hay que demostrar. Y a ver hasta dónde llegamos. Lo que quiero hacer es utilizar una de las propiedades de los contenidos de Jordan medibles, aquella que decía que si A está contenido en B y este es Jordan medible, este tiene contenido de Jordan 0, entonces este también. Teniendo eso en mente, como el conjunto U es Jordan medible por hipótesis, es Jordan medible, entonces eso quiere decir que es acotado. Que alguien me había preguntado que si no tenía que poner estas hipótesis en no de la tarea, pues no, porque el hecho de que sea Jordan medible la cosa esta quiere decir que es acotado. El inverso no es cierto, pero sí. Ahora, también como es Jordan medible, además, como U es Jordan medible, eso quiere decir que su frontera tiene medida de Jordan 0. Entonces, esto lo que quiere decir es que la frontera de U es Jordan medible también. Y como es Jordan medible, eso quiere decir que la frontera de U es acotado. Porque lo primero que tengo que ver es que este conjunto, o sea, que el J de U sea acotado. ¿Se acuerdan en todo lo que vimos es Jordan medible, pero la hipótesis era que el conjunto fuese acotado siempre. Entonces tengo que mostrar primero que este JU es acotado. Por eso estoy haciendo toda esta cosa de aquí. Entonces la frontera es acotada. Ahora, la unión de conjuntos Jordan medible es Jordan medible. Entonces, como U es Jordan medible y J y parcial de U es Jordan medible, eso quiere decir que U unión con la frontera es Jordan medible. Y esto lo que quiere decir, si es Jordan medible, esta unión es acotado. Es como que otra forma, ¿no? Porque no estoy seguro si el resultado de U unión, o sea, si la unión de acotados es acotada, no estoy así como 100% seguro. Pero por aquí ya sale que sí. Entonces ahí está. La U unión con la frontera de U es acotado. Y además, porque quiero ver que es compacto, sabemos que si yo tengo un conjunto, la cerradura de ese conjunto es el conjunto unión, la frontera. Entonces, por esa propiedad, esta cosa es un conjunto cerrado también. Entonces es cerrado y es acotado. Entonces lo que tengo es que U unión con su frontera es compacto. Sí, esa es una de las primeras cosas que quería tener.
porque quiero utilizar el lema anterior justamente. Entonces, si este es compacto y tengo, ¿se acuerdan de ese resultado? ¿Qué horas son? Para no pasarme del tiempo. ¿Se acuerdan de un resultado que vieron en cálculo? Bueno, nosotros vimos en cálculo 3, pero desde cálculo 1, que si tienen dos espacios topológicos, y tienen una función que manda de un espacio topológico a otro continua, entonces si X es compacto, la imagen directa, ya no le voy a poner el asterisco, es compacto también. Entonces, por este teorema, bueno, en particular Rn pues es un espacio topológico. Entonces, como este conjunto es compacto y G es continua, o sea, es C1, ¿no? Y por lo que vimos antes, eso quiere decir que la derivada existe y entonces esa función es continua. Entonces, como G es de clase C1, esto implica que G es continua, por lo que ya vimos en el teorema, en el lema anterior. Y entonces me va a mandar el espacio compacto a un compacto. Es compacto. Y si es compacto, eso quiere decir que es cerrado y acotado. Entonces, este conjunto es acotado. Acotado. Y ahora, también sabemos que, creo que no me va a alcanzar el tiempo, como U está contenido en U unión su frontera, eso es evidente. Por las propiedades de las imágenes directas, si A está contenido en B, eso quiere decir que la imagen directa de A está contenido en la... Bueno, ya no le voy a poner los asteriscos. La imagen directa de este conjunto está contenida en la imagen directa de este conjunto. Y entonces, como este conjunto es acotado, un subconjunto de un conjunto acotado es acotado también. O sea, si B está contenido en A y A es acotado, que esto no se cumple para un compacto, porque ahí tengo que pedir que también sea cerrado el subconjunto, ¿no? Por eso no lo usé directamente. Entonces, si B está contenido en A y A es acotado, entonces B es acotado. Por acá vamos a ponerle la observación. Si tengo B contenido en A es compacto y B es cerrado, entonces B es compacto. Entonces, pues no quiero ver si esté cerrado o no. Más fácil, como está contenido aquí. Entonces, este es acotado también. Por lo tanto, y aquí lo vamos a dejar. G de U es acotado. Entonces, ya al menos con todo este choro, ya vi que este conjunto es acotado y entonces tiene sentido hablar del contenido de Jordan. Acuérdense, siempre hay que ver si el conjunto es acotado. Es acotado. Lo que falta demostrar, pues, es precisamente que tiene, que es Jordan medible o que el contenido de Jordan de su frontera es igual a 0. Entonces, eso continuamos el martes, ya es un pedacito, y ya con eso ya pueden hacer 2 ejercicios de la tarea que sigue. Entonces, aquí nos vamos a quedar. Y entonces díganme si van a querer mañana.